Hola, en esta ocasión hablaremos acerca de los polígonos regulares. En nuestra vida cotidiana, tanto de forma natural como de forma no natural o artificial, hemos de encontrar formas geométricas a las cuales llamamos polígonos. Dichas formas geométricas son planas y en general podemos encontrarlas a nuestro alrededor en distintas estructuras, en distintos elementos de la naturaleza. Por ejemplo, si nosotros viéramos un panal, nos daríamos cuenta que tiene formas hexagonales. Si le llegásemos a poner un poco más de atención a las florecitas o a las plantitas que nos rodean, también nos daríamos cuenta que algunas de ellas poseen estructuras geométricas muy bien definidas que estarían asemejándose a lo que nosotros conocemos como polígonos. En el caso, por ejemplo, del polen que poseen también estas mismas florecitas, pues nos daremos cuenta que tiene una forma circular. ¿Y qué decir de elementos no necesariamente naturales como este que está aquí, este ejemplo que es un balón, que también pues por ejemplo vamos a ver que tiene la forma de un pentágono? ¿Pero qué es un polígono? Bueno, ya descrito como tal, polígono es una forma geométrica que es plana. Recibe ese nombre por su raíz etimológica que viene del griego antiguo, poli, muchos, y gonos, que significa ángulos. Entonces, si nosotros tradujéramos literalmente la palabra polígono, diríamos que son muchos ángulos. Actualmente nosotros decimos que un polígono es una figura geométrica con muchos lados, más 3 o más lados. Entonces, recapitulando, ¿qué debe ser un polígono o cómo lo podemos distinguir? Es una figura geométrica que es estrictamente plana. El que sea plana nos está indicando que va a tener 2 dimensiones y si tiene 2 dimensiones, entonces será posible calcularle área. Según sus lados y ángulos, es decir, según si todos sus lados son iguales o si no lo son, se pueden distinguir de 2 formas. Uno, que sean regulares porque todos sus lados son iguales. Eso provocará obviamente que todos sus ángulos sean iguales, es decir, que todos midan lo mismo. Y serán considerados polígonos irregulares donde uno o más lados sean diferentes, de modo que el que sean desiguales propicie que también haya ángulos con diferentes magnitudes. Ahora, según el número de lados que van a tener estos polígonos, recibirán un nombre. Estos nombres están en esta tabla. Y bueno, pues es muy común que nosotros conozcamos un triángulo, un cuadrilátero, mucho cuidado. Generalmente decimos que el polígono de 4 lados es un cuadrado, pero bueno, un cuadrado es un caso particular de un cuadrilátero. Mucho cuidado con ello. Sí es un polígono regular, claro, porque todos sus lados miden exactamente lo mismo, pero en general a los polígonos de 4 lados les llamamos cuadriláteros. Si tiene 5 lados será un pentágono, hexágono si viene de 6, heptágono son 7, octágono son 8. Y bueno, pues todavía hasta el 9 y el 10 tenemos números bien definidos, 11 y 12, de ahí brincamos hasta el pentadecágono que tiene 15 lados y de ahí también brincamos hasta el icoságono que tiene 20 lados. Si te das cuenta, básicamente todos tienen, o vamos, la gran mayoría tienen esta terminación, gonos, 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 gonos y gonos, que habíamos dicho anteriormente, que viene del griego antiguo y que significa ángulos. Y bueno, pues el prefijo nos estaría diciendo prácticamente cuántos lados son. Por eso las etimologías también son importantes aplicadas a este tipo de ciencias. Dentro de los polígonos regulares y pues también incluso de los no regulares, pero principalmente en los regulares, un elemento de estudio para el ámbito de la trigonometría es lo que se muestra aquí. En los polígonos regulares podremos trazar diagonales. Las diagonales son líneas que salen desde un vértice hacia otros vértices o en su defecto desde todos los vértices hacia cada uno de los vértices. En esta imagen solamente tenemos unas cuantas diagonales para formar los siguientes elementos de análisis. El primero de ellos es un ángulo central, el cual está dentro de la figura geométrica comprendido entre 2 radios. Seguramente estás diciendo, ¿por qué
radios, o sea, ¿por qué le estoy llamando radio si esto no es un círculo? Bueno, en un momento más sabrás por qué se le puede llamar también a esta parte de aquí radio, porque de hecho, dentro de un círculo caben siempre figuras geométricas regulares, entonces podemos decir que este es el radio. Entonces, comprendido entre dos radios se encuentra la apertura del ángulo central. No solamente va a haber uno, habrá tantos como haya números de lados. Entonces, en este caso, este sería un ángulo central. A su vez, también tenemos lo que es el ángulo interno, que es el que está comprendido entre dos lados del polígono. Entonces, por ejemplo, este que está aquí es un ángulo interno o también llamado interior. Este que está aquí también es interno o interior y así sucesivamente. Habrá tantos ángulos internos o interiores como haya número de vértices en la figura. Vértice, entiéndase que es este puntito en donde se juntan justamente los segmentos que forman los lados. También vamos a tener el ángulo externo o también conocido como ángulo exterior, el cual se va a hacer en la medida en la que tú prolongues un lado, cualquiera que sea este, y entre ese lado que estás prolongando y otro lado se formará esto que conocemos como el ángulo externo o exterior, que también va a tener una medida específica según el número de lados que contenga el polígono.